Buenas tardes, bienvenidos a esta tarde de jueves aquí por la pantalla de Next, por Radio El Espectador 100.1, en el otro lado de la pandemia para seguir hablando de distintos aspectos, no solo el sanitario, sino a partir del sanitario cuántas otras cosas podemos abordar. Pero antes de comenzar y de saludar a nuestros invitados, le agradecemos y presentamos a nuestros auspiciantes. Auspician El Otro Lado de la Pandemia, Aprisa, Estudio Jurídico Pedrotti, Gestal, Servicio de Logística, Sindicato de Luz y Fuerza, CGT Rafaela, Galo Distribuciones, El Abasto Verdulería, Cooperativa Guillermo Lehmann, Centro Humanizar, Marcelo Toninetti Asesoramiento en Limpieza y Desinfección Institucional, Almacén de Quesos Santafesinos, Clínica de Ojos Rafaela del Dr. Paul Schwarstein, Rimax Confianza, Tosone Grupos Electrógenos, TSA Bursátil y Senador Alcides Calvo. Bueno, vamos a comenzar a desarrollar los temas y a presentar a quienes nos acompañan en esta tarde, al doctor Eduardo López, panelista fijo de aquí. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sole? Muy bien. Intensa semana nuevamente con muchas cosas para hablar. Sí, y cierre el primer semestre del 2020 y el inicio del segundo semestre con esto encima, ¿no? Valentina Trinca, una de las personas a las que invitamos y muchas preguntas en nuestro Instagram, sobre todo por nutrición. ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias, bueno, por tenerme en cuenta, obviamente. Sí, estuve viendo las preguntas ya. Bueno, o sea que ya tenemos las respuestas. Y Ariel Sacone, otro de los temas, la educación física, la actividad en los gimnasios, que comenzó hace poco después de mucho reclamo. ¿Cómo estás? Así es, bien, bien, muchas gracias, bueno, por la invitación y bueno, también sí, contentos por haber podido volver a trabajar, más que nada. Bueno, doctor Eduardo López, primer semestre, ¿qué balance o qué repaso hacemos? El semestre es un semestre atípico para el mundo. Comenzó el año 2020 con mucha expectativa y nos encontramos hoy, 2 de julio, después de haber transitado una primera etapa del año, una primera mitad del año, con todo lo que nos va dando como saldo a nivel mundial, a nivel local, a nivel provincial y a nivel nacional, esta nueva instancia sanitaria que tenemos en el mundo. Y la verdad que las informaciones que tenemos, los indicadores que van surgiendo no son del todo alentadores. Pero vamos a compartir algunas placas que el doctor también nos compartía para comenzar a analizarla, porque creo que son muy claras, sobre todo respecto a números, respecto a datos. Ahí tenemos la primera, doctor. Sí, lo primero que podemos decir, que es algo quizás repetitivo, pero que es importante analizar, que cerramos el primer semestre del año con más de 10 millones de personas confirmadas en el mundo positivos de coronavirus, con 500.000, un poco más de 500.000 muertes, 67.000 en Argentina, casos confirmados, 1.351 muertes y un promedio al 1 de julio de más de 4.000 decesos diarios en el mundo. La verdad que es un número tremendo, siendo que en la Argentina el primer caso confirmado fue hace apenas 4 meses, el 3 de marzo. El primer fallecimiento fue 4 días después, el 7 de marzo, una persona que era viajera. Y Rafaela el 21 de marzo tuvo su primer caso y el día 9 de abril tuvo el primer y único fallecido, con 22 casos en total y 70 días llevamos sin casos denunciados. En los cuadros que veíamos en el anterior, veíamos, creo yo, por ahí el que menos discusión puede ofrecer desde la perspectiva sanitaria a lo que se está haciendo como tarea desde la perspectiva de las autoridades de la lucha contra el coronavirus en nuestro país. Argentina tiene hoy la mitad de la tasa de letalidad de lo que el promedio mundial da para esta enfermedad. Recordemos, Sole, que hay 3 tasas que son las que hay que atender en esta situación: la tasa de incidencia, la tasa de morbilidad, o sea, la cantidad de casos de personas que se enferman, la tasa de mortalidad sobre la población general
y la tasa de letalidad, la cantidad de muertos sobre la cantidad de enfermos. Bueno, en esta suma de indicadores, Argentina tiene, con el tiempo transcurrido y en esta idea de aplanamiento de la curva, una tasa de incidencia por debajo de la media mundial. La media mundial, o comparada con otros países, está por debajo de la nuestra. La tasa de mortalidad específica por cada millón de habitantes está bastante por debajo de la media mundial y totalmente alejada de lo que es la media regional. Los países vecinos tienen una tasa por mortalidad de habitantes por cada millón de habitantes muy alta. Actuamos antes. Claro, porque acá es donde se expresa esta no discusión de las medidas de distanciamiento. Cuando comenzaron las medidas de distanciamiento y se alinearon las disposiciones gubernamentales del gobierno nacional, del gobierno provincial, del gobierno local, en este escenario de cuidado sobre las personas, se logró justamente esto y el porqué del aplanamiento de la curva, que el sistema de salud no se estrese y que no se noten después aumentos exagerados o aumentos como han ocurrido en otros lugares del mundo, fundamentalmente de casos de fallecimientos. Así que eso es lo que hemos logrado con esto de las medidas de distanciamiento y el aplanamiento de la curva. Lo seguimos en un ratito porque vamos a hablar de la conspiración también, o de esa gente que cree que esto está plantado también por cuestiones políticas. Pero vamos a hablar de nutrición, que decíamos, teníamos muchas preguntas. Bueno, la cuarentena nos hizo estar más en casa, comer más, comer de todo, cocinar. Cocinar, eso iba a decir, cocinar más. Los kilos vienen. Tal cual, tal cual. Vi también muchas preguntas sobre la ansiedad, sí. Pero sí, en realidad, desde el primer día, bueno, lo vimos en el supermercado, que a los 10 días de cuarentena ya no había un paquete de harina en el súper, de la cantidad de cosas que la gente cocinaba por día. Los primeros 15, 20 días fueron por ahí los más complicados, teniendo en cuenta por ahí lo que me fueron contando pacientes y demás. Y ni hablar con la actividad física, que por ahí el primer tiempo fue complicado, un combo, tal cual. Fue un poco de todo. Pero bueno, la idea es un poco que es lo que venimos charlando siempre, de ver cómo reorganizar un poco el día, porque cambió mucho para los padres que tienen a los chicos en casa también, porque no pueden por ahí acercarse a un gimnasio, porque no pueden dejar a los chicos solos en la casa. Y ni hablar con el tema de la alimentación. Vi muchas preguntas sobre la ansiedad, cómo organizarnos teniendo en cuenta la ansiedad y el picoteo de todo el día. Bueno, primero, ¿cómo organizarnos en un marco de una normalidad que no es la misma? Claro, que no es nuestra normal, tal cual. Primer punto, organizar el día. Decir, bueno, tengo que organizar todas las comidas del día como para no estar continuamente picoteando. Colaciones, perfecto, pero no toda la mañana, no toda la tarde. ¿Qué es lo que pasa? Estamos al alcance de la alacena, tenemos el paquete de galletitas abierto al lado. Bueno, pactarnos los momentos de las comidas, que es lo más importante. En las galletitas me saco la porción que voy a consumir, me dejo la porción y lo guardo el resto. No tener nada a la vista porque es tentador. Y tener en casa comidas más saludables, no tantos procesados, no tantos paquetes de galletitas a libre demanda. En un rato nos contás tips para volver a recuperar yo me voy adelantando. Ese orden. Nos contás tips, pero también queremos hablar de la educación física, de los gimnasios que la pasaron mal en el marco de todas estas limitaciones, restricciones y ahora pudiendo trabajar. Sí. Fuimos de los primeros sectores en que tuvimos que cerrar nuestras puertas y bueno, desde el 8 de junio que pudimos volver a abrir. Siempre nuestra política fue organizarnos y terminamos trabajando casi en conjunto con el secretario de Deporte y la municipalidad para empezar a ver de qué manera íbamos a poder volver cuando las autoridades provinciales lo dispongan y cuando sea coherente volver. Eso siempre nosotros lo planteamos con responsabilidad, no el hecho de que por más que nosotros es nuestra fuente de ingreso, no queríamos volver a cualquier precio, nunca lo manifestamos de esa manera, pero sí una necesidad de volver y una necesidad de colaborar con la ciudad en el regreso de la actividad física, que también nosotros, desde nuestro punto de vista, vemos que es un pilar fundamental en la salud de la gente, junto con la nutrición y bueno, por ahí colaborar desde ese lado en el momento que se lo requiera. Doctor, todo lo que estuvimos escuchando tiene que ver con los sanitarios, salud,
por la educación física, salud para alimentarnos bien y salud con esto de no relajarnos. Cortito antes de ir a la pausa, ¿hay una relajación puertas adentro de nuestras casas? Y hubo que, en algunos lugares de la Argentina, hubo que retomar a fases, hay que retomar a fases más estrictas de confinamiento, justamente creo que por esto, porque hay conductas por ahí que destensan, si vamos a encontrar una palabra, o flexibilizan un poco esto de la atención. Como recién decían los chicos, que es distinto y tenemos que hacer las cosas distintas. Y por ahí la gente cuando ve que no hay evidencia cercana, digo, ¿no? Porque mucha gente dice, yo no conozco a nadie que haya estado enfermo o no tengo ningún conocido. Y no hace falta que tengamos a alguien cercano para darnos cuenta de lo que está pasando. Bueno, en esto hay que ser muy cuidadoso. Digo, insisto con esto, como digo siempre, esto llegó para quedarse un tiempo largo y hasta que no tengamos un tratamiento específico o una vacuna, vamos a tener que acostumbrarnos a tener momentos de más flexibilización y de menos flexibilización. Después le voy a preguntar porque nos van a tratar de apocalípticos por esto que acaba de decir, de que el coronavirus vino para quedarse. Hay la gente realidad que se niega. Así que en un ratito hablamos de eso. Nos pueden encontrar en nuestro Instagram, El Otro Lado. La pandemia, allí nos hacen las preguntas como hicieron para nuestra nutricionista, para nuestros panelistas. Nosotros hacemos la pausa y cuando volvemos hablamos con la secretaria de Gobierno de la ciudad sobre todas las idas, venidas, cómo tienen que estar monitoreando todos los controles desde el Estado local. Ya volvemos.